Hablar de discapacidad en tiempos de pandemia es algo que no solemos hacer, pero que por supuesto atraviesa la vida de millones de mujeres y de hombres y que nos interesa muchísimo porque hay un montón de circunstancias que hay que contemplar, que hay que tener en cuenta, porque por supuesto hay muchísimas situaciones que hacen que una persona tenga una discapacidad. Como son tan múltiples las situaciones, pero tan únicas la pandemia, es que decidimos hablar con María de los Ángeles Domínguez, que es psicopedagoga y que además nos va a poder ampliar todo lo referido a los desafíos que se plantean en este momento. María de los Ángeles, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, Natalia. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, desde casa como vos, cuidándonos hoy y con muchas ganas de escucharte y sobre todo de poder llevar este mensaje, este desafío que estamos atravesando. Y hablamos de la discapacidad puntualmente porque es una circunstancia muy particular. ¿Cómo es tu contacto constante, por supuesto? ¿Y cómo podríamos definir la situación de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia? Bien. Las personas con discapacidad en este momento, nosotros los que trabajamos con ellas, trabajadores y trabajadoras de la salud y de la educación especial, detectamos que están atravesando, bueno, como el conjunto de la sociedad, una situación completamente anómala. Deben observar una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio, ¿no es cierto? Como toda la población. Pero, Claro. como vos bien señalaste, las personas con discapacidad tienen singularidades y requieren y necesitan apoyos. Sabemos que la discapacidad de una persona está condicionada por los entornos. Si hablamos de una sociedad inclusiva, con un Estado presente, con políticas claras y con un interés social de apoyar a las personas con discapacidad para que puedan cumplir las normas que necesitamos cumplir todos, entonces la respuesta de las personas con discapacidad es mucho más rápida y mucho más certera. Sin dudas, pero cuando hablamos de los entornos, María de los Ángeles, hablamos de situaciones, de circunstancias, de poder transitar por la calle, de estar en casa aislado, como también como le pasa a las personas que no tienen ninguna discapacidad, pero puntualmente hay discapacidades como enfermedades crónicas o desmielinizantes, un montón de circunstancias, por eso es tan diverso el espectro de la persona con discapacidad. ¿Qué recomendación se les realiza, por supuesto, a la persona y a sus entornos? No es lo mismo alguien que tiene una Bien, dificultad motriz únicamente que alguien que tiene una patología neurológica, me imagino. por supuesto, cuando hablamos de discapacidad tenemos que saber que es uno a uno. Por eso es que tenemos diversas profesiones afines a la salud y de la salud y de la educación destinadas a asistir, a brindar los apoyos necesarios para cada persona, planificándolos de manera singular. No hay patrones comunes. Como vos decís, las personas con discapacidad, tomemos por ejemplo el caso de la persona con discapacidad intelectual. Se trata de personas que tienen muchas posibilidades, que alcanzan grandes logros y que en sociedades donde se ha decidido aportar recursos puede ser preparada incluso para el trabajo competitivo, para el trabajo normalizado. En este momento tenemos que apoyarlas, por ejemplo, el tema de las medidas que todos debemos observar, la distancia corporal, el posicionamiento de el tapabocas, el lavado frecuente de manos. Para todo esto hace falta pocas cosas. Mirar a la persona a los ojos, sea nuestro familiar, sea la persona con la que estamos en ese momento, mirarla a los ojos, hablarle con frases sencillas, con frases cortas, hablarle en función de su edad, no ser paternalistas y acompañarlos para que puedan cumplir las medidas, porque si no, digamos, si nosotros no los apoyamos, algunas personas con discapacidad intelectual pueden hacerlo solas, pero otras no, otras necesitan apoyo. Y en ese sentido, la comunidad, más allá de la familia, la comunidad es muy importante que conozca y sepa cómo tratarlos. Claro, hablas de la comunidad y es algo tan puntual, el ser solidario, el ver al otro, el escuchar al otro, el interpretar, el ser empático, ¿no? El ponernos en el lugar del otro. Qué importante que es en tiempos de pandemia, pero en todo tiempo, ¿no? En todo Tal momento. cual. Y en este sentido me permito, Natalia, dirigirme especialmente para cuando llegue el momento de apertura para el futuro,
cuando podamos recuperar, por ejemplo, el juego en las plazas. Es un mensaje muy especial para las mamás de todos los niños. Cuando estamos en una plaza, cuando podamos volver y podamos disfrutar de un juego en una plaza, probablemente tengamos que hacerlo conservando los primeros tiempos y hasta tanto tengamos la vacuna, podamos hacerlo, pero conservando determinadas pautas. Es muy importante que las mamás de los niños sin discapacidad intelectual tengan una actitud positiva, como vos acabas de decir, empática, inclusiva, de comprensión y de apoyo, para que ese niño y esa madre puedan participar junto con ellos de ese juego que esperemos que no tarde mucho en llegar. Me parece muy alentador tu mensaje, María de los Ángeles, y me parece también importante algo que se está debatiendo por estos tiempos, que tiene que ver justamente con cómo contener a una persona que está en un aislamiento prolongado. Vos sos psicopedagoga, vos seguramente tendrás herramientas que pueden ser muy útiles para nuestros televidentes, para poder entender que quizás aún en este mes de agosto, que va a ser un poco más complejo de lo que esperábamos, ¿qué hacer para mantener nuestro equilibrio emocional, nuestra salud mental? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bien, la mayoría de las personas con discapacidad que reciben asistencia, que venían recibiendo asistencia desde centros de rehabilitación interdisciplinarios, que están especializados yo trabajo en ellos, están especializados en la atención de personas con discapacidad, o que asistían a escuelas especiales, o que asistían a centros educativos terapéuticos, o centros de día. La mayor parte de esas personas tenían una rutina. Como vos bien decís, la situación de tener que permanecer en casa, todos juntos, en familia, cambió esta situación. Felizmente, todas estas organizaciones, estas instituciones, con el apoyo de la Superintendencia de Salud, de las Obras Sociales, de PAMI, que son las instituciones a las cuales están afiliadas las personas que reciben asistencia, recibieron rápidamente apoyo y son llamadas diariamente para ofrecerles diversas posibilidades, juegos, tareas, acciones, propuestas, recetas. ¿Qué pasa cuando no hay este apoyo? Primero, quiero que se sepa, Natalia, siempre se está a tiempo a recurrir, aún en este momento, a una obra social y pedirle la atención de un centro especializado en discapacidad. Esto se puede hacer tanto afiliados de PAMI, de Incluir Salud, de empresas de medicina prepaga o bien de obras sociales. En el caso de no estar bajo este paraguas de protección, es importante mantener las rutinas, tratar de observar horarios parejos de sueño, generar actividades, generar propuestas, actividades. Muchas pueden bajarse incluso del teléfono celular. Consultar, tenemos páginas de internet, múltiples páginas de internet. Primero, donde podemos obtener información para la reducción del riesgo. Quiero aclarar que el Ministerio de Salud, vos lo sabés, ha publicado una serie de protocolos, algunos de ellos, los específicos para personas con discapacidad, han sido generados en la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero también tenemos tenemos actividades y juegos y propuestas en múltiples páginas. Podemos dar 2 o 3 para que se consulte, para luego poder recibir orientación. La página del Foro Permanente de Discapacidad, la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está cumpliendo un rol muy importante, la página de CEMARIT, de la Cámara de Centros de Rehabilitación de la Discapacidad. Por último, me gustaría, si me permitís, puedo dedicar un párrafo para la persona con discapacidad que tiene criterios de internación por síntomas de COVID. Muy importante, sí, me parece muy importante. Bien, esto es un tema, como vos decís, importante. ¿Por qué? Para cualquiera de nosotros, estar internado por presentar síntomas y tener criterios de internación por COVID, nos genera un estrés a cualquiera de nosotros. A una persona con discapacidad intelectual, esta situación de aislamiento es doblemente estresante. Entonces, el Ministerio de Salud ha publicado un protocolo realizado por la Agencia Nacional de Discapacidad
que es de extraordinaria utilidad para clínicas, sanatorios, hospitales, para que los trabajadores y trabajadoras de la salud puedan contar con los elementos. Es de lectura rápida, es muy operativo, para poder saber cómo tratar a una persona para que permanezca en su cama, para que colabore con su higiene, para que acepte la toma de los medicamentos, el suministro de los medicamentos, para que pueda comprender qué está pasando con ellos, y también porque tiene derecho a tener un referente cerca. Cuestiones que son tan esenciales para cualquiera de nosotros que, por supuesto, con una discapacidad puntual se transforman en una cuestión a atender. Entonces, existe un protocolo que se aplica en todo el país, que todos tienen el derecho a acceder, que se puede consultar en la página web del Ministerio de Salud, más todas las recomendaciones que nos acercaste, que nos permiten, por supuesto, transitar esta etapa de una manera accesible a esta cuestión básica, sostener las rutinas y, si no, crearlas, María de los Ángeles. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo tu conocimiento y seguramente vamos a estar contactándote porque es un tema que nos ocupa, nos preocupa y, como siempre creemos, hay que poner el foco en las situaciones de la vida cotidiana que nos pasan a muchísimos de nosotros, que por supuesto tu vida o la del otro no es la misma, pero nosotros queremos atender justamente esa diversidad. La discapacidad es algo que atraviesa a millones de personas y de familias. Por eso es tan importante que podamos abordar esto de manera tan particular como nos decía recién Mario de los Ángeles.